Alt R. Bien, colegas, vamos a dar inicio a lo que es a la unidad temática número 2, que es la elaboración y el diseño de cartillas educativas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer la cartilla? ¿Cómo vamos a elaborar? ¿Cuáles son sus ventajas, desventajas? ¿Por qué es importante realizar? ¿En qué momentos tenemos que realizar? ¿Cómo lo vamos a realizar? Los pasos ahora tenemos que ir viendo, ¿no? Con la tecnología, cómo va a ser. Ya no va a ser necesario que nosotros vayamos a una impresión gráfica. Claro, evidentemente, si digamos quiero hacer un texto y estoy ya, digamos, ya ha pasado el tiempo y tengo que entregar mañana o pasado, ya tal vez ahí puedo decir, no, sí, me tengo que hacer, pero nosotros tenemos que aprender esta herramienta digital para que podamos elaborar nuestras propias cartillas y diseñar, ¿no? ¿Por qué elaborar y diseñar? Porque este último y se ha ido dirigiendo lo que les digo para su defensa, ya ustedes pueden sacar sus diferentes cartillas, ¿no? Sus diferentes cartillas, ya podemos irlo trabajando, como les decía, desde esta unidad temática. Ustedes más adelante, después, y ustedes se van a recordar cuando van a llegar a eso del módulo 15 o van a ir pasando lo que son tres módulos que van a pasar de producción de conocimientos, les van a ir preguntando, ya han elaborado, ya están elaborando su producto, y no vaya a ser que nos vayamos quedando, ¿no? Emma Carlo, ya está bien Emma Carlo, enseguida voy a corregir. Entonces vamos a ir viendo lo que es la elaboración y el diseño de cartillas, pero que también ya les dije, ¿no? Conmigo vamos a hacer ejemplos como en la anterior clase, digamos un ejemplo con cierta, y de dónde va a partir, ¿no? Lo que es la cartilla. Yo no me voy a inventar la cartilla, sino la cartilla, su primera técnica, instrumento, herramienta para yo poder elaborar una cartilla, tengo que dominar lo que es mi plan de desarrollo curricular. ¿Por qué es plan de desarrollo curricular? Eso también tenemos que comprender bien y no plan de clase. Yo sé que muchos colegas de secundaria lo realizan su plan de clase, pero un maestro de educación inicial y educación primaria tenemos que irlo realizando nuestro plan de desarrollo curricular. ¿Por qué lo dice plan de desarrollo curricular y qué nos dice, no? La ley 070 a partir de las estrategias y herramientas de medios tecnológicos y medios didácticos motivadores del aprendizaje de las y los estudiantes, tanto de educación inicial, primaria y secundaria, que el maestro, su primera técnica herramienta, tiene que partir de un PDC. Un PDC, un plan de desarrollo curricular, ¿no? Ahora, ¿quién lo realiza un plan de clase? Lo realiza el maestro de secundaria. ¿Por qué les digo el maestro de secundaria? Porque muchos maestros de secundaria solo vienen por una horita o por dos periodos, ¿no? Que cada periodo consta de acuerdo a esa resolución 01 y a nuestro reglamento de 45 minutos, ¿no? Y eso 40 minutos algunas veces. Entonces, miren, en esos 40 minutos no voy a poder desarrollar un plan de desarrollo curricular. ¿Por qué? Porque ahí tengo varios contenidos. Por eso el maestro de educación primaria y diré de inicial y primaria realiza plan de desarrollo curricular. Ahora, un maestro de superior, algunas veces lo realiza también un plan de desarrollo curricular. ¿Por qué? Porque no coloca en su plan un solo contenido, sino va a colocar más contenidos. En cambio, el maestro de educación secundaria y el maestro incluso de técnica tecnológica o de educación física o de música, ya sea de primaria, ¿cuántos PDCs se entregan? A ver, en el trimestre, un solo plancito entregan. ¿Por qué? Porque solo lo hacen su plan de clase. En este plan de clase, un solo contenido. A veces dos lo están colocando, entonces recién se va a denominar plan de desarrollo curricular. Entonces, ¿por qué plan de desarrollo curricular también? Otro denominativo es porque se va articulando diferentes contenidos. Ustedes saben como educación inicial y primaria, si yo voy al mercado o digamos empezamos a dar lectura a un periódico, eso me tiene que servir para yo poder desarrollar diferentes contenidos. Al niño se le puede preguntar, ¿no? Con preguntas ya para entrar a lo que es a la teoría, ¿qué tipo de texto era? El niño dirá pues, texto informativo, pero primero yo he llevado desde la experiencia o desde la experimentación dar lectura o leer un periódico o un trozo de periódico, ¿no?
Entonces el niño va a ir reconociendo todo aquello y me va a servir esa lectura del periódico para poder desarrollar diferentes contenidos. También de repente ese texto me servía que estaba hablando de del gobierno, digamos, ¿no? Nosotros bajo qué tipo de gobierno estamos, entonces para sociales me va a servir. Me va a servir para lenguaje, me va a servir para matemática, al decir, a ver, ¿cuántos años ha gobernado este gobierno? Entonces me va a ir sirviendo, ¿no? Lo que es la lectura del periódico. Entonces, en ese momento, sí o sí, nosotros como educación inicial y primaria, se está desarrollando lo que es un plan de desarrollo curricular. Entonces, para yo, maestro, mi elaboración para hacer una cartilla, lo primero que tengo que tener es mi plan. Sin plan tampoco tiene sentido. Así va a tener sentido en qué les digo, colegas, en seguir o en desarrollar esa cartilla. Esa cartilla tiene que ser como su respuesta a mi plan de desarrollo curricular. Entonces ya yo, maestro, ya me tengo que ir preparando, aunque sea mi plan de una sola clase, para hacer mi cartilla. Y como se recuerda en el día lunes hemos hecho igualito, vamos a hacer. Yo también de un plancito les voy a enseñar a hacer cómo se elabora una cartilla, ¿no? Con todos los elementos. Bien, en ese sentido vamos a ir desarrollando lo que es cómo se elabora una cartilla, ¿no? Además, ¿no? Cabe recalcar para ir hablando un poco de la diferencia, ¿no? De la cartilla y del texto didáctico, ¿no? Yo sé que muchos han terminado el Profocon, han terminado, tal vez son maestros con la ley de cuántos años, de 5 años de formación, ¿no? Formación inicial en las escuelas normales y han ido terminando su formación con la modalidad de graduación de tres, ¿no? O de tres elementos, que es la producción de textos inéditos, eh, la recuperación de saberes y conocimientos, y el otro que es la investigación, acción participativa, ¿no? Los que han egresado, ¿no? Dicen, disculpe, tal vez ahí intervenir. Existen más modalidades. Había otro, el que es de técnica, tecnología, la implementación de proyectos igual. Cuatro, ¿no? Cuatro era, ahora que recuerdo. Sí, son cuatro. Sí, cuatro, ¿no? Era eso, como tú dices, ¿no? El proyecto técnico tecnológico, cuando había microempresas o tal vez aprendían desde las herramientas o tal vez habían la producción de leche, ¿no? Eso era el otro. ¿Sí, no ve, Licen? Sí, así es, Liz. Ya. Esas modalidades existían. Sí, entonces ahora, desde esta gestión o desde la gestión pasada, se ha ido reajustando también lo que es las modalidades de graduación y solo hay dos, que es el PIP y el PEP, ¿no? Ahora eso ya también es. Entonces nosotros tenemos que estar al tanto de todos esos elementos porque el maestro nunca termina de aprender, colegas. Si yo me quiero presentar, digamos, de aquí a un año y medio a las escuelas normales, entonces, ¿cómo voy a saber? Ah, no, en mis tiempos era eso, voy a decir, no. Ellos también cuentan con una normativa específica que es su compendio normativo, entonces que han ido reajustando y para ellos han visto conveniente que no era adecuado estas cuatro modalidades, sin embargo, se considera que sí eran adecuadas. ¿Por qué? Porque el estudiante podía hacer su producción de textos inéditos, ¿no? Salían a su PEC en cuarto y ya para quinto aplicar tenían que implementar su texto, ¿no? Su texto de producción de conocimientos. Pero después en las licenciaturas se ha ido viendo también que tienen que elaborar sus propias cartillas, tienen que elaborar sus propios textos. Hoy en día en las maestrías, en las defensas, se están elaborando. Yo les voy a mostrar ahora, también les voy a mostrar, les voy a dos trabajos, ¿no? Cuatro trabajos que eran cuando he ido a las defensas. Si no tiene su producción de texto, porque tiene que tener ya en una cápita, en una modalidad, ¿cuál es tu propuesta? Entonces, en su propuesta tiene una guía didáctica. Algunos tienen un texto didactizado, otros tienen cartillas. Pero no puedo yo defender con una sola cartilla. Mínimamente tiene que haber cuatro cartillas, colegas. Y cada una de las cartillas tiene que tener su punto de inicio. ¿Cuál es? Mi PDC, ¿no? Ahora, si estoy haciendo un texto didactizado, el texto didactizado mínimo se puede hacer de un trimestre. ¿Qué implica eso? ¿Cuántos PDCs? Ahora, la guía didáctica es de cada PDC, colegas, y cada uno de esos elementos tiene sus particularidades especiales.
Entonces vamos a ir hablando un poco de esos elementos y así a grandes rasgos, ¿no? Porque aquí no nos indica y no nos dice, pero un maestro jamás tiene que ser egoísta, ¿no? Para indicarles, mientras se pueda, todos tienen que aprender y tienen que, como decía, no tienen que superar al maestro. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la cartilla, no? La cartilla, los contenidos son más básicos. Ustedes saben que una cartilla tiene de 8 a 10 hojas, o hasta de 5, 8 hasta 10 hojas tiene, ¿no? Sus contenidos son básicos, por ejemplo, y es más informativo. Tan complementario no es, ¿no? Y su función es comunicar algo a grandes rasgos, ¿no? Eso es de la cartilla. Ahora, ¿qué es el texto didactizado? Sus contenidos ya son más completos. ¿Y qué es más didáctico además? Digamos, el contenido de la planta. En el contenido de la planta, en una cartilla, ¿qué voy a decir? Que es un ser vivo y que tiene estos elementos, nada más. En cambio, en el texto didactizado, puedo ponerlo a la planta, ¿no? Y aparte puedo colocar las hojas, el tallos y colocar una consigna e indicar de acuerdo al grado de escolaridad, recortar o escriba en el idioma inglés, quechua, no sé, aymara o de acuerdo a nuestro contexto, ¿no? Y tener algunas pruebas de evaluación. Ahí sí o sí se tiene que denotar en el texto didactizado la práctica, teoría, valoración implícitamente y tiene que haber muchas más consignas, ¿no? Más consignas y más actividades de trabajo. La guía, la guía didáctica de la misma manera, pero de la misma manera tiene que ser, la guía didáctica es mucho más complementario. Ahora, en la guía didáctica, ¿cuál es la diferencia? Que la guía didáctica tiene que haber una guía para el maestro y guía para el estudiante. En cambio, en el texto didactizado no hay esa guía para el maestro. En la cartilla es más informativo, el texto didactizado es más didáctico y más completo, ¿no? Y no tiene su guía. En cambio, la guía didáctica tiene guía tanto para el estudiante y para el maestro. Para el maestro tiene a grandes rasgos, pero para el estudiante es minucioso. ¿Ya, colegas? Eso también con un ejemplito les voy a ir mostrando cuál es la diferencia. Ahora vamos a ir pasando a lo que es, qué es una cartilla educativa y por qué es importante, ¿no? Ya habíamos indicado que una cartilla es un material didáctico, ¿no? Impreso o digital para facilitar el aprendizaje. Todos estos recursos o herramientas nos tienen que servir para fortalecer, ¿no? El aprendizaje y para desarrollar ¿qué voy a desarrollar en el niño, colegas? ¿Qué es lo que hacen las salidas? ¿Qué desarrollan las salidas y qué fortalecen? Capacidades, habilidades y potencializan, ¿no? Entonces, para eso me tiene que servir una cartilla. ¿Cuál es el propósito? De simplificar temas complejos y fomentar el autoaprendizaje. A ver, para la cartilla tiene que ser bien clara, ya les dije, tiene que ser más informativo el niño y también se puede ver, ¿no? Esto que a los niños les gusta, no siempre que sea un texto grande o con letras grandes. Ahora, esos aspectos también les voy a ir indicando de acuerdo al año de escolaridad con qué tamaño de letra puede ser. Eso no lo digo yo, sino ya está predeterminado en las producciones de diferentes tipos de textos, ¿ya, colegas? Entonces, de acuerdo al año de escolaridad, el maestro tiene que conocer esos elementos para poder elaborar su cartilla o su texto didactizado o su guía. Entonces, en ese sentido, a ver cuántas veces se puede ver a un niño. No siempre tiene que ser el tamaño, no siempre tiene que ser el tamaño no siempre tiene que ser el tamaño de la carpeta, ¿no? Muchas veces esto trae también algo que al niño, a ver si va a ser así grande, en tamaño carpeta, en tamaño archivador, folder, entonces al niño no le va a llamar tanto la atención y es grande y es incómodo para poder yo llevar, ¿no? A cualquier lugar, si digamos estoy en el mini o estoy con mi mamá, en el caso de un niño, ¿no? Estoy haciendo una disociación, me pongo en el zapato del niño. Para llevar la cartilla tiene que ser un tamaño reducido, tal vez media carta
o tal vez podría ser tres cuartos cartas, ¿no? Tres cuartos antes de llegar a la hoja carta para que el niño pueda manipular, ¿no? Entonces el niño va a ir viendo y tienen que ser las consignas claras, claras. La información tiene que estar bien clara. Ahora en un primero, en un segundo, el tamaño de letra es 16, ¿no? En un tercero, ¿cómo se llama? Tercero y cuarto ya es 14. Quinto y sexto ya tiene que limitarse, ¿no? A 12, el tamaño de letra. Eso ya les dije, no lo digo yo, lo dicen las producciones inéditas de textos, entonces, y tiene que buscar la manera más adecuada, ¿no? El que está produciendo la cartilla. Y todas las cartillas o los medios de producciones inéditas o los tipos de textos tienen que ser, su funcionalidad, su propósito es de generar, ¿no? Y fomentar el autoaprendizaje. ¿Cuáles son los beneficios? Tiene que ser accesible, portátil y visualizante, atractivo para estudiantes. Entonces, aquí viene donde yo tengo que ir colocando, tienen que ser con materiales o imágenes del contexto. ¿A qué me voy del contexto? Que ustedes tienen que hacer de donde ustedes trabajan, ¿no? Ya yo puedo ir sacando imágenes, fotografías para poderle ir colocando en mi cartilla. Digamos, voy a ir colocando una consigna, elaborar o trabajar en grupo, entonces seguramente les haré reunir pues, a unos 5 niños, ya sea niña, niño, o sea por afinidad, o sea varones y pura mujercitas, ¿no? Entonces eso ya tiene que ser la creatividad del maestro. Y ahora, si yo lo voy a hacer de forma digital, mucho mejor, ¿no? Donde el niño, pero claro, siempre y cuando nosotros también tengamos acceso y tengan accesos nuestros estudiantes a los medios tecnológicos. Ejemplo, la cartilla de alfabetización del Minedu en Perú, ampliamente utilizada. Nosotros conocemos incluso los textos que hoy en día nos han llegado, esos son textos didactizados, no son cartillas, porque una cartilla puede ser mucho más reducida, ¿no? Y claro, tal vez ahí sí se puede haber diferentes enlaces o diferentes QRs donde se indica, ¿no? Observar la cartilla o ver la cartilla. Entonces, eso tenemos que ir tomando en cuenta. Vamos a lo que es un poquito, vamos a ir hablando. Que la cartilla, ¿qué es? Es un instrumento didáctico, es una herramienta, son folletos informativos más que todo, ¿no? ¿Cuáles son sus características de las cartillas educativas? Estas cartillas educativas tienen que ser sintéticas y tienen que ser mucho más didácticas, ¿no? Didácticas, pero no estoy diciendo que los dibujitos sean pequeños. Ahora ahí corre también y tenemos que ir aplicando todos nuestros conocimientos nosotros, ir colocando diferentes materiales, ¿no? Materiales educativos, tantos recursos didácticos. Ahora ahí viene también una de las preguntas, ¿no? Si yo estoy defendiendo mi cartilla educativa, entonces seguramente mi tribunal me preguntará a ver qué materiales ha utilizado. Entonces, si yo estoy viendo ahí imágenes reducidas, digamos, estoy en una plaza y en la plaza de fondo se ve lo que es digamos, un pequeño retrato, ¿no? Tal vez de un árbol, pero un árbol en miniatura, digamos, ¿no? Entonces yo tendré que decir, sí, señor, yo ahí veo un material analógico. A partir de la utilización o de la funcionalidad de estos materiales analógicos, sí hemos ido fortaleciendo lo que es las capacidades y habilidades del estudiante, tanto en sus aprendizajes de los 4 campos, ¿no? ¿Por qué? Porque se está viendo ahí. Ahora, si me dirá, pero eso parece una fotografía sacada o colocada del internet. No, porque directamente nosotros hemos utilizado un recurso didáctico. ¿Por qué? ¿Por qué hemos utilizado un recurso didáctico? Porque he utilizado mi medio tecnológico que es mi celular, ¿no? Y con el celular se puede hacer maravillas y se puede, no sé, magnificar o agrandar lo que son las imágenes. Entonces, miren, se está haciendo coherente porque muchas veces suele pasar, ¿no? ¿Usted de dónde ha sacado eso o esa imagen? Entonces, ¿cuál es la estructura de la cartilla? Más adelante vamos a ir viendo eso. La estructura, modelos de aprendizaje, no está, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la cartilla? Una cartilla tiene que tener su carátula. Ya les voy a ir mostrando, ¿no? O es pertinente nomás ya aquí mostrándole.
mostrándoles antes que nos vayamos pasando, aunque falta un minuto. Yo les voy a ir mostrando qué elementos tiene la estructura de la cartilla antes de pasar a las herramientas para hacer la cartilla. Primero, los elementos que tiene una cartilla. ¿Qué elementos tiene una cartilla? Entonces les voy a ir mostrando aquí lo que son las cartillas, ¿no? Y cuáles son esas cartillas y los elementos vamos a ir viendo en esa cartilla en este momento. Y más adelante yo les voy a ir mostrando cuáles, ¿no? Lo que es eh, en esta cartilla, por ejemplo, no tiene su objetivo, ¿no? Y tiene que tener objetivo. Vamos a lo, no, 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 la otra cartilla es. Vamos a la otra cartilla. Como les decía, las cartillas tienen que tener lo que es tiene que tener su primer elemento que es el PDC, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi PDC? En función a ese PDC, yo voy elaborando lo que es mi cartilla educativa, ¿no? Mi cartilla educativa, pero con todos los elementos. ¿Por qué voy a agarrar ese PDC? Porque ese PDC tiene un objetivo y tiene un objetivo holístico en el cual yo tengo que cumplir. Entonces, ese objetivo, en este momento les voy a ir mostrando lo que es el- la cartilla, sus elementitos, ¿no? Sus elementos. ¿Dónde está? Aquí ya.